Bienvenidos amigos y amigas a Historia de la Filosofía para Selectividad. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y desde los estudios centrales del cuarto donde vivo te mando un caluroso abrazo. Estoy haciendo este podcast porque primero me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho hacer podcast y me encanta la oportunidad, me encanta el pensar que tengo la oportunidad de aportar un poco de raciocinio, de intentar fomentar el uso de la razón, el uso de la lógica frente a esos nuevos radicalismos que están campando por internet y por las redes sociales. Ojalá este podcast sirva para ello. También decirte, si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Y vamos con el programa. Vamos a hablar de los sofistas. Resulta que los primeros pensadores solo se preocupaban sobre el origen y el fundamento del universo. Y ya vimos en los podcasts anteriores la cantidad de soluciones, la cantidad de orígenes que proponían para el origen y el fundamento del universo. Pero ahora hay una generación de pensadores que son los sofistas que dicen ya está bien de rayarnos. Esta generación de sofistas dice, ¿pero dónde vais? Que no vamos a llegar a nada, que os estoy rayando la cabeza. ¿Para qué queremos saber de dónde viene el universo? ¿Y con eso qué hacemos? Alma de cántaro. Entonces, esta generación de sofistas, atención, da un giro en el objetivo de la filosofía. A partir de ahora, el centro de la filosofía y el centro del pensamiento es el humano, el ámbito humano. Qué bonito, qué interesante. Vamos a preocuparnos de lo que atañe a lo humano, porque eso sí nos va a servir, eso sí va a ser útil para nuestra vida. Miren, a partir del siglo VII a.C. se extienden por Grecia las doctrinas orientales y todas estas tenían en común una cosa. El hombre tiene dos dimensiones. Una es el cuerpo caduco y otra es el alma, que es inmortal. ¿Y cuál es el objetivo? Pues ya lo hemos dicho en podcast anteriores, liberar el alma. Hay que liberar el alma. Entonces, sucede que a partir del siglo V, como ya hemos dicho, hay esta nueva generación que dicen, ya está bien, esta nueva generación dicen, vamos a poner el foco en lo humano. Miren, en Atenas se convierte en un centro muy importante en el mundo griego. A Atenas llegan extranjeros, que por cierto le llamaban metecos, llegan extranjeros pues de todos lados, y pasa que en Atenas se empieza a implantar la democracia. ¿Y qué pasa? Que para participar en la democracia hace falta preparación. Para participar en la democracia hace falta formación. Hay que conocer muy bien los asuntos de la ciudad. Hay que conocer muy bien cómo funciona la democracia. Hace falta educación. Antes, en la antigua Grecia, la educación estaba en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, pero ahora con la democracia, la educación, digamos, sale del ámbito doméstico. La democracia, más que en votar, se fundamenta en un concepto muy importante que es la isonomía. Esto es la igualdad ante la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que para que el sistema democrático funcione hace falta educación. Y surge ahora una profesión nueva. Surge una profesión nueva que es la de, digamos, la del profesor. Ellos no le decían profesor, ¿no? Pero ahora surge una profesión nueva que es la de la persona que te enseña una disciplina, la de la persona que te imparte conocimiento. Y surgen profesionales de la enseñanza, pues que están en los mercados, en las calles, en las plazas, y tú ibas a ellos y les contratabas, y estaban allí en la calle, en una plaza, esperando que alguien les contratase para poderte enseñar su cultura y el conocimiento que ellos tenían. Y a estos nuevos profesionales de la enseñanza, qué interesante, ¿no? Esto de que haya profesionales de la enseñanza por la calle anunciándose, oye, págame y te doy una clase de geografía, te doy una clase de historia. Yo voy a hacer eso, yo voy a salir a la calle y me voy a poner un cartel, oye, te cobro y te enseño clase de historia. Y nos sentamos aquí en un parque y hablamos de historia. Qué bonito me parece eso, ¿no? Entonces, pues, estos profesionales de la enseñanza, pues paseaban por los mercados y decían, ¿quién quiere una clase? 3 euros, 5 euros, 4 euros. Y así iban ofreciendo su conocimiento. Bueno, no sé si lo hacían exactamente así, pero el concepto sí. O sea, esa gente estaba ahí en la calle, dispuestos a enseñar a aquel que quisiese, que tuviese disposición. Pues a estos profesionales de la enseñanza se les llama sofistas. Esos son los sofistas, profesionales del saber. Gente
gente que te enseña un conocimiento general sobre física, sobre geografía, sobre leyes, sobre matemática, pero sobre todo te enseñan una cosa, y es el control de los medios para prosperar. Si querías prosperar en la Atenas de la democracia, hacía falta una cosa muy importante, que era dominar el arte de la palabra. Había que dominar el lenguaje. Había que ser capaz de elaborar buenos discursos. Había que ser capaz de elaborar discursos persuasivos. Había que ser capaz de convencer. Esta gente, digo yo, que son los precursores de las redes sociales. Si a estos sofistas les llega a dar una cuenta de Instagram, lo parten. Es que lo parten. Hoy día, la persona que no entienda de redes sociales se va a quedar atrás, que no entienda el lenguaje de las redes sociales, el alcance, la disposición, que no entienda la importancia y la repercusión que puede tener las redes sociales, está fuera. Pues estos sofistas entendieron perfectamente que el arte de la palabra podía ser el mecanismo de prosperidad, podía ser el mecanismo de ascenso. Son maestros de la oratoria. ¿Qué es la oratoria? Hablar con persuasión. Eso es oratoria, hablar con persuasión, ser capaz de convencer. Luego también son maestros de la retórica. ¿Qué es la retórica? El arte de construir buenos argumentos. Eso es retórica. Y luego hay otro arte muy interesante, que también eran maestros de la erística. ¿Qué es la erística? Pues el arte de vencer en una discusión. No de convencer, sino de vencer. También enseñaban a eso. Cómo machacar dialécticamente al contrario con argumentos. Entonces, fíjense, tanto arte de la palabra, tanta oratoria, que se elabora pues una filosofía de la cultura, un culto a la cultura. Y se dice que en esta época, bueno, pues es como una ilustración. Esto ya lo veremos bastantes capítulos más adelante. En el siglo XVIII surge la ilustración, pues que proponía lo que hemos hablado en episodios anteriores, apartar el pensamiento mágico y restituir la razón y poner la razón en primer plano, ¿no? Bueno, pues ahora parece que se vive como una especie de ilustración y hay un sentido crítico del conocimiento. Entonces, es interesante porque estos sofistas rompen con lo anterior. O sea, los filósofos anteriores se rayaban mucho que si el universo está compuesto de números, que si hay un principio monista, que si pluralista, que si hay una mente, que si no la hay, que si no sé qué. Pues no, esta gente abre la filosofía a la vida pública y se preocupan por la formación, se preocupan por la educación. Y entonces tenemos esas disciplinas que es la oratoria. Entonces se preocupan de dominar la oratoria, ¿de acuerdo? Enseñan la oratoria como una disciplina fundamental. Incluso enseñan a los alumnos a cómo imponerse en el discurso. Atención, hablan de dominar el discurso doble. ¿Qué significa el discurso doble? Que seas capaz de defender una misma postura y la contraria. Decía que estos sofistas, bueno, pues reciben una remuneración por sus clases. O sea, su enseñanza es la enseñanza es un modo de vida. Aquí nace, pues, los primeros maestros, los primeros profesores, podemos decir que son los sofistas. Por primera vez alguien se gana la vida enseñando e impartiendo conocimiento. ¿Qué pasa? Que los sofistas luego adquirirán muy mala fama. Adquirirán muy mala fama por culpa de Platón, porque Platón los revienta después. Los filósofos posteriores dicen, oye, os habéis pasado un pelín, porque hay que imponerse sobre el contrario, porque hay que vencer la discusión. ¿Por qué no a través del diálogo se es capaz de construir nuevas ideas? ¿Por qué no a través del diálogo se puede encontrar un punto en común y así pues encontrar una idea que supere ambas, ¿no? Eso dicen los filósofos posteriores. Entonces, hay dos generaciones de sofistas. Una primera generación, los primeros sofistas son extranjeros y son anteriores a la guerra del Peloponeso. Y atención que proponían estos primeros sofistas. Se preocupaban pues por los límites del conocimiento humano y por la naturaleza del lenguaje. Aquí tenemos que destacar a Protágoras y a Gorgias. Y la segunda generación de sofistas, estos son ya atenienses y son posteriores a la guerra del Peloponeso. Y se preocupan por la naturaleza y el origen de las normas morales. ¿A quiénes destacamos? Pues podemos destacar a Calicles y a Critias. Vamos a hablar de la primera generación de sofistas. Miren, los primeros pensadores fracasaron. Los primeros pensadores llamados presocráticos
fracasaron estrepitosamente. Ellos querían encontrar el origen y el fundamento del universo y no encontraron nada. No encontraron nada. Nada. Muchas propuestas, pero no encontraron nada. Entonces proponían tantas soluciones que hay una desconfianza hacia los presocráticos. Entonces los sofistas dicen, no, abandonan ese interés por la constitución del mundo físico, y los primeros sofistas dicen, vamos a centrarnos en la naturaleza humana, en comprender al hombre, ¿vale? Ya está, vamos a centrarnos en el ser humano. Entonces, el primer sofista importante es Protágoras de Abdera, que aparece en uno de los libros de Platón, que fue un gran viajero, por eso pues tiene ese sentimiento de universalidad. Influye en el gobernador más importante de Atenas, que es Pericles. De hecho, Pericles le llega a encargar una constitución para una de las colonias de Atenas. Y atención, Protágoras, ya nos la da en la frente, dice, la razón no puede entender la realidad. No se puede entender la realidad con la razón. Es imposible. Y si tú intentas entender la realidad con la razón, al final lo que estás haciendo es deformar la realidad. Cuando tú intentas comprender tu realidad, lo que estás haciendo es deformarla. ¿Para qué? Para adaptarla a tus sentidos. Y es que dice, atención, que no existe una verdad universal, no existe. La verdad universal no existe. De hecho, no deberíamos hablar de verdad, deberíamos hablar más bien de certeza. Y esto es interesante. Y le doy la razón, leche. Miren, el conocimiento, ¿de dónde viene? O sea, el conocimiento que adquirimos, ¿de dónde viene? Viene a través de los sentidos. Viene a través de nuestros sentidos. Por eso, el saber que tenemos siempre es aparente, siempre es opinable. Ya hemos dicho en podcasts anteriores que una cosa es la apariencia que percibimos a través de los sentidos y luego otra cosa es la realidad. Entonces, llega a una conclusión que me parece un tanto pesimista. Si el conocimiento que adquirimos a través de los sentidos, y los sentidos, pues ya sabemos que no absorben la realidad completa, pues nuestro conocimiento siempre será opinable, siempre será relativo. De los dioses dice, mira, no digo ni que existan ni que no existan. Ahí está, no se moja. De hecho, ese ateísmo le llevó a que lo acusasen. Lo acusaron, tuvo que huir y lo condenaron a muerte, huye y en la huida naufraga y muere. Ahí lo lleva. Toma final. Vamos a hablar ahora de Gorgias de Leontini. No sé si dice Gorgias o Gorgias de Leontini. Suena mejor Gorgias. Gorgias era discípulo de Heráclito y escribió un libro que se llama Discurso sobre el no ser. Y dice que es imposible conocer cualquier verdad objetiva. No se puede. No se puede. Dice, solo existe lo que se enuncia. Solo existe aquello que se enuncia. Y que no existen valores comunes para todos los hombres. No existen, no puede haber. ¿Y esto a qué le lleva? A un carácter escéptico. Un carácter muy escéptico. Y atención, tiene 3 tesis también. La verdad es que estas 3 tesis me parecen... A mí me desmoralizan muchísimo. A mí las voy a decir y me va a doler decirlas porque, macho, dice, qué mal rollo, ¿no? Dicen, primero, nada existe, toma. Y si existe, segundo, no se puede conocer. Y si es conocido, no se puede comunicar. Ahí lo lleva. Entonces, para terminar, dice que la única realidad es aquella que se instaura por el lenguaje. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas, el programa de hoy. Espero que le haya resultado interesante. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todo ello, puedes seguirme en mis redes sociales. Te las dejo en las notas del programa. ¡Yeah! Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!